Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Javier Medina. Soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Mecánica, carrera de Mecánica, perteneciente al primero B. A continuación vamos a hablar de las derivadas y sus aplicaciones. Las derivadas es el límite del cociente incremental de un f de x cuando un delta x tiende a cero. También podríamos decir que las derivadas es la pendiente de la tangente que corta en un punto. Y también la más utilizada es que las derivadas es la razón de cambio entre dos variables, es decir, la razón de cambio entre la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Como podemos observar aquí, si nosotros tomamos un punto x inicial, este va a tener un valor en el eje de las ordenadas, un f de x. Y si nosotros a este x aumentamos una distancia y tomamos otro valor en x, esto lo podemos representar, como podemos ver aquí, con un delta x. Entonces nuestro punto ahora sería un x más delta x. Como nosotros variamos la distancia en x, también va a variar la distancia en y. Por lo tanto, nuestra función ya no será un f de x, sino un f de x más delta x. Las aplicaciones de las derivadas. Las derivadas en la ingeniería se las puede aplicar de muchas maneras, y en nuestra vida se encuentran de una manera muy sencilla, como lo sería cuando nosotros prendemos el celular, o cuando un edificio resiste la fuerza del viento, y el más sencillo, y creo que todos lo hemos visto, es cuando se mueve el marcador del velocímetro en un auto. Como podemos observar aquí en la imagen, el velocímetro está aumentando a razón de un tiempo, es decir, que la variable distancia va a depender de la variable tiempo. Como podemos ver aquí, existe la razón de cambio entre la variable tiempo y la distancia. Es decir, que si aumenta la distancia, el tiempo también va a transcurrir. En la ingeniería, uno de los usos de las derivadas es en los procesos de optimización, los cuales se basan principalmente en la obtención de los mínimos o máximos, sujetos a ciertas condiciones, para lo cual se requiere el uso de las derivadas, el cual lo estudiaremos a continuación. A nosotros y en nuestra vida profesional como ingenieros podrían contratar nuestros servicios, como es en este caso, contratan nuestros servicios y nos solicitan la construcción de un bebedero que tiene forma de trapecio isósceles, con las siguientes dimensiones: que la base inferior va a ser de 10 metros, el lado va a ser de 5 metros y va a tener una profundidad de 3 metros. Y nos dan ciertas condiciones. La condición es que este bebedero debe poder almacenar la máxima capacidad de agua, es decir, que su volumen debe ser el máximo. Y nosotros, analizándolo, podríamos decir que para que este bebedero tenga su máxima capacidad, debería estar inclinado a un cierto ángulo. Este de aquí debe estar inclinado a un cierto ángulo, con lo cual este ángulo lo vamos a calcular gracias a las derivadas. Como ya pudimos observar en el ejemplo en donde contratan nuestros servicios y nos dicen que debemos construir un bebedero en forma de trapecio, como lo podemos observar aquí, con la condición de que éste tenga su máxima capacidad de llenado. Entonces, nosotros, haciendo el análisis, obtenemos que para que este trapecio obtenga su máxima capacidad de llenado, la inclinación de este ángulo debe ser un cierto ángulo, el cual lo vamos a calcular mediante las derivadas. Y que si este ángulo fuera más abajo, el recipiente llenaría menor cantidad. Y de igual manera, si el ángulo fuera demasiado inclinado, igual el recipiente no llenaría su máxima capacidad. Primero deberíamos calcular el volumen total del bebedero, que en este caso lo podríamos dividir en partes para que sea un poco más fácil, separando el rectángulo, que sería esta parte de aquí, y estos dos triángulos, que serían estos dos de aquí. Y nos podemos percatar que al unir estos dos triángulos forman un cuadrado. Entonces el volumen total del trapecio va a ser igual al volumen del rectángulo más el volumen del cuadrado. Y el volumen del rectángulo, como todos sabemos,
es el ancho por la altura y por la profundidad. Sabemos que el ancho es de 10 metros, la profundidad es de 3 metros, pero la altura no la conocemos, por eso la colocamos como h. Del cuadrado igual, no conocemos el ancho, que sería un x, por la profundidad que sabemos que es 3 y por la altura que tampoco la conocemos, que es un h. Como podemos observar aquí, la altura del triángulo es la misma la altura que la del rectángulo. Entonces nos quedaría que el volumen total del trapecio va a ser igual a 10 por 3 y por la altura, que sería el volumen del rectángulo, más el x por 3 y por el h, que sería el volumen del cuadrado. Pero como ya analizamos el ejercicio, nosotros debemos encontrar el ángulo de inclinación, y esta fórmula no está en función del ángulo, por lo cual nos dirigimos al triángulo que tenemos aquí. Entonces podríamos decir que el ángulo θ va a ser igual, el seno de θ va a ser igual a la altura, que es h, y la hipotenusa, que sería 5 metros. Entonces el seno de θ es igual a la altura sobre 5, y h va a ser igual a 5 veces el seno de θ. También podremos calcular el coseno de θ para encontrar el x. Entonces el coseno de θ es igual al cateto adyacente, que sería un x, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces x es igual a 5 veces el coseno de θ. Y nosotros reemplazamos este h y este x en la ecuación que tenemos acá. Entonces nos quedaría que el volumen total es igual a 30 por h, que sería 5 veces el seno de θ, más 3 por x, que es 5 veces el coseno de θ, y por h, que es 5 veces el seno de θ. Aplicando multiplicación de términos, nos queda que el volumen total es igual a 150 el seno de θ más 75 el coseno de θ seno de θ. Y nosotros aquí podremos aplicar un método de factorización, que sería el factor común. Nos quedaría que el volumen total es igual a 25 por 6 veces el seno de θ más 3 veces el coseno de θ seno de θ. A continuación, nosotros aplicaríamos las derivadas. En la fórmula que ya tenemos, podemos observar que se trata de la derivada de la suma de polinomios, la cual es una derivada de tabla, la cual tenemos aquí, que un y es igual a un f de x más un g de x. Entonces un y' va a ser igual a un f' de x más un g' de x. Como vamos a derivar en función del ángulo, entonces nos quedaría la derivada del volumen sobre la derivada del ángulo. Y como vemos aquí es una constante por una función polinómica. Entonces la constante sale y se deriva en la función. La derivada del 6 seno de θ es el 6 seno coseno de θ, porque igual es una constante por una función que depende de una x. Entonces sale la constante y se deriva la función. La derivada del seno de θ es igual al coseno de θ. Y como podemos observar aquí, de nuevo es una constante por una función. Entonces sale la constante y se deriva la función. Pero podemos observar que aquí es un coseno de θ por el seno de θ. Entonces aplicaríamos la derivada de un producto, que también es una derivada de tabla, la que nos dice que un y es igual a un u por v. Entonces un y' va a ser igual a u' por v más u por v'. Entonces aquí podemos decir que el coseno de θ es u y el seno de θ es u. Aplicamos la derivada de tabla y nos quedaría 3 por el coseno de θ' más el seno de θ, y más el coseno de θ por el seno de θ'. Haciendo las derivadas nos quedaría que la derivada del coseno de θ es menos seno de θ por el seno de θ, más la derivada del seno de θ es del coseno de θ y por el otro coseno de θ. Multiplicando términos nos quedaría 25 por 6 veces el coseno de θ más 3 por el coseno cuadrado de θ menos el seno cuadrado de θ. Aquí nosotros podríamos colocar este seno cuadrado de θ en función de cosenos, para que se nos haga un poco más sencillo simplificar los términos. Y eso lo haríamos mediante identidades trigonométricas, la cual tenemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, como queremos reemplazar el seno cuadrado de θ, despejaríamos aquí el seno cuadrado. Entonces nos quedaría que el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado de θ. Eso lo reemplazamos en el seno cuadrado y nos quedaría de la siguiente forma: 25 por 6 veces el coseno de θ más 3 veces el coseno cuadrado de θ.
porque este 3 haría propiedad distributiva para cada término. Y también menos el 3 por 1 menos el coseno cuadrado de teta. Aquí sumamos y multiplicamos los términos que se puedan multiplicar y nos quedaría que 25 por 6 veces del coseno de teta más 3 veces del coseno cuadrado de teta menos 3 y más 3 veces del coseno cuadrado de teta. Y aquí sumamos términos semejantes y nos quedaría que la derivada del volumen y con respecto a la derivada de teta va a ser igual a 25 por 6 veces del coseno cuadrado de teta más 6 veces el coseno de teta menos 3. Aquí, como podemos observar, nos queda un trinomio, pero del cual también podríamos sacar factor común para que este polinomio sea un poco más sencillo de resolver. Sacando factor común nos quedaría de la siguiente manera. Aquí sería el 3 del factor común, multiplicado por 25 es 75. Entonces nos quedaría 75 por 2 veces del coseno de cuadrado de teta más 2 veces del coseno de teta menos 1. Para encontrar el ángulo ya solo nos quedaría resolver ese trinomio, para el cual podemos observar que no nos sería tan sencillo resolverlo por método de aspas o los métodos conocidos, por lo cual vamos a utilizar la fórmula general que se encuentra acá, en la que nos dice que un x es igual a menos b más menos la raíz de un b cuadrado menos 4ac sobre 2a, en donde nosotros de nuestro trinomio podemos encontrar que a es igual a 2, b es igual a 2 y c es igual a menos 1. Reemplazando estos valores en la fórmula general y sabiendo que esta x nos va a representar nuestro coseno cuadrado de teta, podemos decir que el coseno de teta es igual a menos b, que sería menos 2, más menos b cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4ac, que sería menos 4 por 2 y por menos 1, sobre 2a, que a vale 2, entonces nos quedaría 2 por 2. Realizando sumas y multiplicaciones nos quedaría que el coseno de teta es igual a menos 2 más menos la raíz de 12 sobre 2 por 2, que sería 4. Como sabemos, la fórmula general nos va a arrojar dos valores, es decir, nos va a arrojar un coseno de teta 1 y un coseno de teta 2. El coseno de teta 1 va a ser igual a menos 2 más la raíz de 12 sobre 4, y eso es igual a 0.366. Y el coseno de teta 2 va a ser igual a menos 2 menos la raíz de 12 sobre 4, y eso va a ser igual a menos 3.86. De aquí nosotros tomamos el valor positivo y podríamos decir, despejando el ángulo, que teta es igual al arco coseno de 0.366, en donde obtenemos que teta va a ser igual a 68.5 grados. Lo que nos quiere decir que al momento de nosotros construir este bebedero, los lados inclinados del trapecio los debemos colocar a un ángulo de 68,5 grados para que este trapecio pueda obtener su máxima capacidad para retener el agua. Como ya hemos realizado los cálculos y hemos observado, la inclinación de este ángulo de los lados del trapecio va a ser de 68.5 grados. Es decir, que este trapecio que ya lo construimos anteriormente, la inclinación de estos lados es de 68.5 grados. En esta inclinación, el bebedero podrá llenar su máxima capacidad. Y como este lado es de 68.5 grados, el lado de acá también va a tener la misma inclinación, ya que es un trapecio isósceles. Muchas gracias, ingeniero y compañeros, por su atención.